estamos aquí para hablar de los informativos en televisión. Gracias a todos por venir. Me imagino que hay gente aquí a la que le apasiona la información y a la que le apasiona la televisión. Y eso es precisamente, estamos aquí gracias a una serie documental, Las caras de la noticia, de Canal Plus, y también a la editorial Leme, que hizo posible el libro de la serie, que he tenido la suerte de poder escribir. Y me acompaña José María Clemente. Él es la cabeza pensante de esa serie tan extraordinaria de Canal Plus, Las caras de la noticia. Es el guionista y es el que ha hecho las entrevistas a todas estas caras de la noticia que están hoy con nosotros, y a 60 y pico más, ¿no? Más o menos, 70 en total. Él es José María Clemente. Yo siempre le digo, el libro de la mitad es tuyo, porque los testimonios son suyos, es decir, son sus entrevistas a las que yo le he dado forma en formato de libro, ¿no? El acto va a ser muy sencillo. Primero he querido que José María Clemente introduzca un poquito el acto. Después va a haber una mesa de redonda, es decir, una charla entre amigos, y se va a abrir después el turno de preguntas. A continuación, bueno, pues va a haber una firma de libros, ya que están aquí los protagonistas del libro, para que os firmen los ejemplares, que podéis encontrar ahí en recepción. Voy a hacer la palabra a José María Clemente, que además se tiene que ir corriendo porque está en un evento de Canal Plus aquí cerquita, y para que os cuente un poco en qué consiste este proyecto de Las caras de la noticia. Esto surge, es una idea que nace en Canal Plus, en una conversación de Jorge Ortiz, jefe de programas de Canal Plus. Se le ocurre un día, charlando con él, qué momento estamos viviendo en el que hay para la información un avance tecnológico muy grande y al mismo tiempo una recesión económica también muy grande, un momento bueno y malo. Esta conversación entre dos personas que hacemos programas, con dos cañas delante, la verdad es que no daba de más. O sea, se quedaba enseguida y pensamos, ¿pero qué pensarán los listos de verdad, ¿no? Las personas que hacen información, como los 5 que están aquí, y los 65 que no están, y que todos están en la serie y que han presentado informativos. Entonces nos preguntan, ¿qué pensarán? ¿Qué pensarán? Vamos a preguntárselo. Nos vinimos arriba, se lo preguntamos durante 45 minutos con cámaras delante, y al final nos salieron pues 70 personas hablando cerca de una hora, que había que reducir de alguna manera. Lo hemos hecho en una serie de 4 capítulos de una hora. El 4º capítulo se emitió la pasada semana, el pasado viernes, en Canal Plus, pero se sigue multidifundiendo. O sea, si os queréis abonar, no os vamos a decir que no. O sea, a Canal Plus, está el programa de Iñaki también, es una delicia. Pero si no, podéis verlo en Yombi gratis, que ahí lo tenemos también para vosotros. Hay que decir que las televisiones se portaron con nosotros de maravilla. Esto, lo primero que hicimos es, nuestro director general, Andrés Martínez Roig, llamó a todas las televisiones, porque si A3 Media, o Mediaset, o Televisión Española, o TV3 no jugaban a esto, no podíamos hacerlo. Las televisiones nos aceptaron, nos abrieron las puertas de una manera loquísima. Hemos metido un traveling en una redacción, se debería estar en una redacción de informativos de televisión. Una redacción y un traveling son palabras antagónicas. Es imposible que alguien trabaje, como hizo Ana Pastor, con una cámara en su cogote, grabándole mientras trabajaba y hacía el objetivo. Pues lo hicieron y nos han dejado, no solo los presentadores a los que entrevistábamos, los redactores, ni nos han insultado, o al menos en nuestra presencia, nos han dejado grabar, se han portado de maravilla. Las televisiones nos han cedido su archivo, que es uno de los activos y tesoros de las televisiones más valiosos. Nos lo han cedido, nos lo han regalado. Y nosotros pues solo tenemos palabras de agradecimiento que no cabrían en este rato. También querría agradecer al equipo que ha hecho la serie. La realización y montaje de Elena Pascual a mí me parece impresionante. La producción de Raúl del Amo, también como Sabiña, que ha sido también espectacular, reuniendo hasta 70 caras y consiguiendo que estas redacciones nos dejaran grabar en ellas. La fotografía de Eduardo Mangada, preciosa, y la fotografía de la serie, la fotografía del libro de Silvia Domínguez, que también veis en el cartel, y el equipo de Canal Plus, luego el guionista, pero el resto ha sido espectacular. Y luego llega Esther Cervera y lo convierte en un libro que en cuanto lo leáis vais a ver qué labor más espectacular es convertir todo esto en un libro y que encima sea divertido. Muchas gracias, Esther, muchas gracias a vosotros, a los que no están aquí y están en la serie, y a los que no están ni aquí ni en la serie y que podían haber estado, que son muchas caras. Que disfrutéis, que estas personas tendrán que contaros algo mucho más interesante, y gracias. Y ahora llega el turno de que hablen ellos. Aquí tengo una mesa de debate de lujo. Esto es como, hoy oía a mis críos contar lo que se habían pedido a los reyes. Digo, esto es como si yo escribo la carta a los reyes y me lo traen todo. Pues eso, me lo han traído todo, porque tengo una buena representación de
de esas caras de la noticia, de esos rostros de los informativos que han contado muchas noticias y que forman parte de la historia de nuestro país incluso. Algunas buenas, algunas no tanto. Y precisamente yo quería abrir esta mesa de debate con la figura del presentador, es decir, ¿hasta qué punto ha evolucionado? Ahora, por ejemplo, en Antena 3 le vemos las piernas a Vicente Vallés, que está muy bien, y a otras presentadoras. Ha cambiado la estética, pero también en qué forma cambia el contenido, quiero decir. Vamos a tender hacia unos informativos más de autor, como ocurre en Estados Unidos, y en ese sentido quiero dar la palabra primero a Iñaki porque él tuvo una experiencia, digamos, atrevida con el informativo de 4, que tenía un comentario en ese informativo, y que no sé si piensas, si ahora mismo se hiciera ese informativo, en la época en la que estamos, con crisis económica, con más crispación, por todo lo que ocurre en la política, podría tener más cabida. Bueno, la respuesta en todo lo que sea ahora relacionado con el futuro va a ser la misma por mi parte. No tengo la menor idea. Y además es lo más decente intelectualmente que yo creo que podemos hacer. Entre otros detalles porque se contradeciría con mi opinión sobre las cosas. Mi opinión de las cosas que he expresado muchas veces es que lo que está pasando, es decir, está pasando, y que lo que viene detrás no está escrito y va a depender de lo que hagan estos señores que están aquí. Con lo cual, yo que sé lo que van a hacer estos señores que están aquí. Sé también que recientemente acabamos de descubrir hasta qué punto es un enigma el comportamiento de los públicos. No hace ni 5 pestañeos habíamos decidido que la política no le interesaba a nadie, habíamos decidido que por tanto la información tenía que estar en un terreno mucho más light, y de pronto, sin que ningún programador de televisión tomara esa decisión, una mañana descubrimos de pronto que la política, que dábamos ya por completamente superada en la televisión, reaparece a tambor batiente, ocupando grandes espacios, grandes audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir 2 cosas. Uno, que cuando hablemos del futuro vamos a estar todo el rato ocupándonos de cacharritos, de aparatitos, de tecnologías, de empresas y cositas de estas, que me parece muy bien, y que sin embargo lo fundamental va a estar debajo y no vamos a saber exactamente cómo va a ser. Lo fundamental va a estar debajo en función de, para mí, 2 enigmas. Uno, ¿qué va a querer la gente? Porque decimos, a partir de ahora esto va a ocurrir así, ya no va a haber una parrilla porque ya no va a importar, ya no va a haber una cita porque la gente va a elegir exactamente lo que da la gana. Que estamos queriendo decir lo que le vamos a ofrecer a la gente. Lo que no estamos diciendo es qué va a hacer la gente con esa cosa que le vamos a ofrecer, que nosotros no sabemos ahora mismo si va a hacer ese uso o un uso completamente diferente. Y me remito solo a la última prueba, la prueba de que la sociedad, de pronto y contra pronóstico, en los últimos meses, cuando habíamos cantado ya el Requiescat in pace, que por si no habéis oído a Mariló, quiere decir descanse en paz. Cuando el Requiescat in pace se había dado ya... Cuando se había dado ya por enterrado y descanse en paz el tiempo de la participación, y decíamos que es sociedad dormida, están todos que se van a morir, qué vergüenza de juventud, parece que no le importa nada, de pronto la juventud decide que está allí. Cuando decimos que ya la política no existe, está allí. Quiero con esto decir lo que he dicho ahora. Lo mismo que en ese sentido, frente a las previsiones de futuro, surge la sorpresa de los comportamientos de la gente que no nos pide permiso para hacer lo que les dé la gana. También eso mismo os lo transmito como un mensaje de esperanza. Lo que vaya a ocurrir no está escrito y predeterminado por lo que esté ahora ocurriendo, aunque sí marque el camino, porque los comportamientos posteriores son diferentes. Para mí el gran enigma es qué va a hacer la sociedad, cómo va a ser la sociedad, qué va a hacer, si va a seguir viviendo en un individualismo muy cerrado, si de pronto va a tener una ansia de participar, si va a demandar producto o no. Con ese dato después podríamos hacer muchas reflexiones respecto al producto. Mientras tanto, solo podemos hacer especulaciones sobre qué producto la tecnología nos va a permitir hacer, quedando, para mí, en un punto enigmático, qué va a hacer la gente con la oferta que le vamos a hacer nosotros. ¿Pero creéis que la figura del presentador en los informativos tiene que seguir siendo relevante, tiene que ser importante? Esa pregunta y la termino. Yo creo que la figura del presentador va a tener una importancia creciente a partir del dato que doy en la música, por ejemplo. Ahora que a través de internet se ha descubierto que uno ya pone la música que le da la gana, descubre poco a poco que se va perdiendo un dato que era el prescriptor que te decía cosas en torno a eso. Ahora es la música que te dé la gana. Antes Lucky te decía, esto que estás oyendo tiene un guitarrista que antes actuó en el grupo cual. Esto que vas a oír va a ser un éxito grande. De pronto la gente va a empezar a entender el papel que juega un prescriptor. También la información, aunque uno podrá elegir lo que le da la gana en el container, terminará seguramente teniendo siempre necesidad, con una forma u otra,
de quien le ayude a jerarquizar, valorar, ordenar y entender un poquitín mejor las cosas, es mi punto de vista. ¿Quién quiere intervenir ahora? A ver, Vicente. Sentada la base de que es imposible predecir el futuro, como bien dice Iñaki, ponerse a aventurar cosas es un poquito arriesgado. Yo creo que sí hay dos cosas muy generales que no me hacen arriesgarme demasiado. Una es que va a haber mucho de todo, va a haber muchas opciones diferentes, con lo cual va a haber elección posible. Y dos, de todas esas posibilidades que se abren, que ya están abiertas y que va a haber más, van a tener éxito aquellas que quieran los espectadores. Eso ya está pasando ahora, no es una cosa que pase en el futuro, y de hecho ya pasa desde hace bastante tiempo, y es uno de los motivos por los cuales no creo que vivamos el mejor de los momentos posibles de la información en televisión. Creo que esto parte del terrible momento en el que alguien inventó las audiencias minuto a minuto en la televisión, que para determinado tipo de programas de otro tipo, de entretenimiento, son muy útiles para testar el gusto de la gente y entonces dar más de este producto y menos de este otro, porque a la gente parece gustarle más este que aquel, pero que para lo que son los informativos, hablo de los informativos de todos los días, del mediodía y de la noche, no hablo de programas con contenido informativo, sino de informativos puros y duros, ha sido terrible. Terrible porque se ha generado una idea, de la que hablaba ahora Iñaki, desde mi punto de vista equivocada desde el minuto uno, de que a la gente no le interesa la política. Y que cada vez que entra una noticia política o económica en un informativo, eso hace bajar la audiencia del informativo. Mi tesis, que parece que solo la mantengo yo porque me he tenido que pegar con toda la gente con la que he tenido que trabajar en los diferentes medios en los que he estado sobre esto, es que no. Mi tesis es que depende de qué interés tenga esa noticia y qué tal la contemos nosotros, si somos capaces de contarla bien. Eso tiene más interés que si se cuenta mal. Ahora, efectivamente, como se comentaba antes, ha habido, parece, un rebrote del interés de la información y hay muchos programas informativos que tienen un éxito muy notable, de lo que yo me alegro muchísimo y ojalá que eso siga siendo así. No tanto hablo ya de los informativos puros y duros, sino también de programas de contenido informativo, programas ya más largos, de varias horas de duración. En esto creo que tenemos que nombrar muy específicamente sobre todo a La Sexta, también a 4 en parte, pero más a La Sexta. Ahora que hay farmacias, farmacias 24 horas y farmacias 12 horas, bueno, La Sexta no es una farmacia de noticias 24 horas, pero sí por lo casi de 12, prácticamente podemos decir durante las horas hábiles del día, casi todo el tiempo. La Sexta tiene un programa de información, un programa con contenidos informativos, de manera que si pasa cualquier cosa, ahí te lo van a contar al minuto. Y cubre un hueco lamentabilísimo que tenemos en España, y es la ausencia de canales 24 horas de noticias. No sé por qué, no hay. Hay uno que es público, solamente sobrevive porque es público y porque lo pagamos todos con nuestros impuestos. El que había privado cerró, como ya todos sabéis, cosa que no ocurre en casi ningún otro país equiparable al nuestro. Todos los países que nos rodean tienen uno o varios canales de noticias 24 horas privados, no hablo ya de públicos, sino privados, pagados por una empresa, por la publicidad que genera esa empresa. No sé, tengo un amigo en Argentina que me contaba el otro día que allí tienen 5 o 6 canales de 24 horas de noticias, solo de eso, aparte de los demás, de los generalistas. Pero bueno, en el Reino Unido hay, en Francia hay, en Estados Unidos por supuesto hay varios, en Alemania, en Italia, aquí no. Aquí el que había desapareció porque no lo veía la gente, y eso generaba un déficit económico insostenible para la empresa. Entonces ahora las cosas, digamos que ese hueco parcialmente lo ha cubierto un canal generalista, que es una cosa muy notable, muy de agradecer y que espero que continúe así en el futuro. En el caso de los informativos al uso que buscan las grandes audiencias, básicamente hasta ahora, hasta hace poco, eran el de Televisión Española, la 1, Telecinco y Antena 3, aunque ya se han sumado claramente y con mucha potencia los de 4 y La Sexta. Bueno, creo que tenemos que hacer algo que suelen decir los anglosajones, que es back to basics, que es volver un poco a lo básico, a cosas que hemos dejado de hacer. Cosas que hemos dejado de hacer porque alguien por la mañana a las 8, cuando recibía las audiencias, veía que en el minuto 13:25 del informativo, que justo cuando estabas hablando de no sé qué cosa, ahí hemos perdido 5.000 espectadores. Insostenible. Y entonces esto ya no tiene que volver a aparecer al día siguiente en las noticias. Esto es una batalla muy dura, muy dura. Yo ya hace tantos años que batallo con este asunto que ya no sé ni cuántos son, pero espero que podamos resolverlo. Esto ha hecho mucho mal a los informativos de televisión.
Espero que en el futuro se pueda cambiar, pero por desgracia, como decía Iñaki, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir. Vuelvo al principio de todo y ya termino. Creo que va a haber mucho donde elegir, ya hay mucho, pero habrá más donde elegir. Y dos, tendrá éxito aquello que la gente, en el libérrimo ejercicio del mando a distancia en el sofá de casa, viendo estrictamente lo que le da la gana, quiera ver. Aquello que vea tendrá éxito, aquello que no terminará cerrando, que es lo que ocurre con un montón de programas, un porcentaje elevadísimo de programas en todas las televisiones. ¿En ese sentido qué creéis vosotros? ¿La información sigue interesando realmente? Bueno, yo voy a llevar la contraria a Vicente y a Esther. A mí lo de presentadores no me gusta. Lo siento, pero no me gusta. Me gusta hablar de periodistas. No, yo nunca identificaría a Iñaki Gabilondo con presentador, sino con periodista. Y creo que en el caso de las mujeres, además, tiene otra connotación todavía más negativa. En el caso de las audiencias, que decía Vicente, por llevarle un poco la contraria, ya que somos compañeros de grupo, es verdad que afecta, pero también es verdad que depende de los jefes que tengas y de la presión que haya en ese sentido, ¿no? A mí me parece un milagro que la gente el domingo se pusiera a ver Objetivo Yihad, a ver qué es el Estado Islámico. Casi 2 millones de personas viendo el programa. Es un servicio público, es telepública y había que hacerlo. Es verdad que no hacemos la audiencia del día de Pablo Iglesias, pero es verdad que hace muy buena audiencia. Decía Vicente, y ahí sí le doy la razón, lo de volver a lo básico, y dejadme que os diga que yo no me he visto en otra igual, tampoco en esta mesa, es también un regalo de Reyes, para conectar a las dos personas que tengo a mi lado. Es una cuestión de suerte en la vida encontrarte con jefes maravillosos, y quiero contar una anécdota. Me parece que era el año 2001, si no me corriges, Iñaki. Este señor, amenazado por ETA, entrevistaba a un tal Arnaldo Otegi, que entonces, no como ahora está, ahora está en la cárcel, era el candidato al Lehendakari. Él ya me ha escuchado alguna vez contarlo, no le gusta, pero lo voy a hacer igual. Yo estaba en la cadena SER, aquí, era periodista de su equipo. Insisto, un señor amenazado por ETA le hizo una entrevista terrible, que os pido que busquéis porque está colgada en la web de la SER. Apuntad, Google, Iñaki Gabilondo, Arnaldo Otegi. Terrible, le llamó chiquillo, le interrumpía, le vacilaba, pero sobre todo le preguntaba. Y yo, que estaba al otro lado de la pecera, en la radio, en el cristal, decía: ¿esto es lo que hay que hacer? Pues esto es lo que yo quiero hacer de mayor. Bueno, pues la vida te hace regalos que después me encuentro con este otro fallo del sistema, que él sí es un fallo del sistema, al que tengo que agradecerle que nos enseñara que la tele pública es vuestra, nuestra, no de los políticos. Cosa que parece que se ha olvidado en la tele pública que se hace ahora. Este señor de aquí, aunque llovía mucho en las entrevistas, consiguió que después de la de Cospedal y pidieran mi cese, yo siguiera haciendo el programa. Llegó Rubalcaba y dijo lo mismo, y yo seguía haciendo el programa. Él siguió de jefe hasta que un día alguien decidió cargarse un modelo que hizo bien Zapatero a pesar de los suyos, que no querían un modelo como el de Televisión Española. Este meeting que os he hecho es que creo que hay que poner en valor que uno puede ser valiente si tiene jefes que lo sean. Yo he tenido a Iñaki, he tenido a Fran, tengo ahora a Contreras, Bardají, etcétera, etcétera, en La Sexta, en A3 Media, en Globo Media, que lo son y que creen en el periodismo y te permiten hacer cosas raras como irte al Líbano. Fran no lo va a decir, pero ya lo digo yo, lo mismo que pasa con Iñaki, y es que si tus jefes no te ponen un muro alrededor, si tus jefes no abren el paraguas cuando llueve, no puedes hacer nada. Volver a lo básico, la dignidad y el periodismo. Y lo básico, por alusiones, es que sin periodistas valientes, pues no hay periodismo. Y que al final, como dice Iñaki, los periodistas también son lo que es la sociedad, lo que lo pide. Si los ciudadanos demandan información, habrá quien se vea comprometido a buscarla. O sea, en ese futuro que no podemos escribir está el compromiso de una sociedad que exija a sus políticos, al poder, respuestas y que demanden información, porque es el derecho de los ciudadanos. Y yo en ese papel creo que es fundamental, el papel del periodista que jerarquice, como dice Iñaki. En este mundo que vivimos de revolución evidente, estamos en una nueva era de internet, de comunicaciones, uno de los efectos colaterales es el bombardeo de la información. Es una información excesiva que podemos elegir, podemos llenarnos de información y a veces no entender lo que está pasando. Es una sociedad cada vez más compleja que necesita que se explique. Y ese es el papel del periodista, alguien que tenga esa capacidad de formarse, de buscar fuentes. Entonces es muy importante que exista ese comunicador. Yo puedo contar una anécdota que viví yo ya hace 20 años, que también empezó a ser un clásico, cuando empecé las Dos Noticias, que era una nueva generación que lo que quería es aportar el valor de la imagen. En un periodismo que entonces estaba muy dominado por la palabra, pues nosotros nos habíamos pillado con los videoclips de Michael Jackson. Entonces esto hay que poner imagen en las noticias y tiene que sonar la explosión del puente. Entonces, como sabéis, fue Lorenzo Milá, mi pareja de baile,
y recuerdo dos chicos jovencitos como vuestra edad, la 7ª planta con los jefes. Lorenzo Milá había venido de Barcelona a ser el presentador, para mí el conductor del informativo. Bueno, ¿qué habéis pensado? ¿Cuál es vuestra propuesta? Y Lorenzo Milá levanta la mano y dice: yo creo que esto lo tenemos que hacer sin presentador. O sea, le habían traído de Barcelona y su primera propuesta es que no hacía falta que estuviera ahí. Y realmente hicimos un informativo donde el presentador aparecía poco. O sea, estaba él hablando, pero había mucha imagen. ¿Qué quiero contar con esto? Que en televisión no es necesario el busto, pero sí era importante la sensación de que hay alguien que te está contando lo que pasa. Sí que necesitas buscar un referente que te ordene ese mundo complejo y te dé una mirada. Y esa es la importancia de la televisión, no tanto la imagen, sino la presencia del conductor, del jerarquizador, del periodista. Se han cumplido precisamente 20 años, ¿no?, de las dos noticias. 20 años. 20 años ya. Y Hilario, tú que has estado presentando información, ahora te has incorporado también como analista y como un poco a la hora de poner en valor toda esa información. ¿Crees que también es necesario el análisis, ¿no?, en los programas de información? Evidentemente, ¿no? Yo creo que ya pasó el tiempo, bueno, todo va por modas, va por épocas, un poco como estábamos hablando, pero yo creo que ahora mismo nadie demanda la información pura y dura, o no se entendería una información pura y dura como la entendíamos hace 20, 30 o 40 años en el periodismo. Hay que poner la información en su contexto, hay que explicarle o dar datos del porqué, los antecedentes, el cómo, el cuándo, ¿no?, para situar esa información y ver que esa información tenga más valor. La información pura y dura, insisto, yo creo que cada vez tiene menos valor, aunque parezca una contradicción. Dicho lo cual, sí me gustaría romper una lanza a favor del periodismo de investigación, que yo creo que es uno de los periodismos que más se ha olvidado, un poco la hermana pobre del periodismo dentro de las televisiones. Quizá porque, como decía Vicente, sobre todo desde que nacieron las privadas, se empezó la competencia entre todos los canales y todos empezamos a competir, a estar pendientes del share día a día y a intentar sacar más audiencia que el de al lado. Terrible para los informativos, insisto, como decía Vicente, desde aquel momento en el que empezamos en una carrera diabólica que nos ha metido a todos en una espiral que, bueno, en muchos casos ha conducido a cosas realmente catastróficas. Empezamos a olvidarnos, yo creo, los periodistas, y debemos entonar todos el mea culpa del periodismo de investigación. Porque es caro, porque no interesaba, porque era más o menos molesto con el poder, porque, bueno, intentabas... De alguna forma también había, porque no siempre los jefes son amables, no siempre los jefes son buenos, también hay jefes que justo no te dejan hacer eso, sino que te indican que hay que hacer todo lo contrario. Pues ese tipo de jefes son los que tienen miedo a ese periodismo de investigación. Por ese motivo y por muchos otros, yo creo que la televisión, los informativos de televisión se han ido olvidando y dejando a un lado algo tan importante como la investigación. En esta época en la que tanto se está hablando de regeneración, de segunda transición, de que hay que hacer tantos cambios, yo creo que no nos podemos olvidar que una de las razones fundamentales del periodismo en una sociedad democrática es que ese periodismo haga de guardián de la verdad, de guardián de la libertad, de guardián de la información. Y eso solamente se puede conseguir investigando. Importante que te dejen, importante que los medios apoyen esa investigación, importante que no solamente se tenga en cuenta a la hora de valorar un informativo el share, es decir, el porcentaje de audiencia que hace un día sí u otro no. Hay muchas otras cosas importantes dentro del informativo, importante que esos informativos puedan convertirse en columna vertebral de las cadenas principales y no tan principales, importante que quienes dirijan esas televisiones y quienes dirijan esos informativos sean conscientes de que hace falta eso, hace falta un espíritu crítico que nunca deberíamos haber perdido y nunca debemos perder. Esa investigación que tú decías, Hilario, ¿puede entrar dentro del informativo diario, Iñaki? ¿Querías tú comentar algo? No, yo lo que quería decir es que el tipo de circunstancia en la que os vais a encontrar vosotros jóvenes es una circunstancia bastante particular en la que se va a poner en tela de juicio la capacidad que tenga el periodismo de explicar las cosas complejas. Quiero decir, va todo a ser, como está siendo cada vez más, conducido a la brevedad, a lo percutante, con mucha punta, rápido, que se cuente de una manera muy sencilla. La cita establecida a las 3 o las 9, al margen de que se mantenga, va a estar tendiendo a ser sustituida por el flujo permanente de la información, que ya va a estar convirtiendo a los periodistas de periódicos, señores que hacen un trabajo que comienza mandando un flash, haciendo una ampliación, después posteriores ampliaciones, una crónica ya de manera más o menos regular, continuada con después una ronda de opiniones, etc. Se va a parecer en ese sentido un poco a la radio, en el sentido de que es un flujo permanente de información.
Entonces, la cuestión, que yo os la planteo porque seguro que vais a terminar teniendo esta dificultad, es cómo se establece el desarrollo de lo complejo por este procedimiento. En un programa informativo como el que hace Vicente, o como el que está hecho Hilario, etcétera, en ese tiempo de media hora o lo que sea, uno determina el porcentaje que puede dedicar a una determinada actividad. Y eso seguirá existiendo, yo creo que va a seguir existiendo. Pero va a ser cada vez más reclamado otro tipo de cosa. Se va a ir viendo la información en el multiscreen. La televisión será uno de los screens, habrá otro, ya lo es el iPad, otro será el iPhone, otro será hasta la consola de videojuegos, ¿no? Y se irá recibiendo, como también se dice, en la medida en que uno decida ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro, al margen de que luego haga eso o no haga eso. Pero en principio va a haber una tentación de ir haciendo oferta breve y continuada. Esa oferta breve y continuada seguramente se está empezando a hacer, se seguirá haciendo, y para mí la duda es cómo se va a conseguir tratar de una manera adecuada la información compleja, es decir, toda, porque toda la información es extremadamente compleja, ¿no? En 13 palabras, en 12 líneas, en 40 segundos se puede contar un determinado número limitado de cosas. En una información fluida se puede completar sucesivamente hasta ir dando progresivamente una mayor densidad de información. Pero ya noto que ese va a ser uno de los grandes problemas. Incluso en la televisión estoy viendo que está tratando de resolverse a través de la complejidad gráfica. Ahora mismo en una pantalla puede estar hablando Vicente, puede estar pasando debajo la cotización de bolsa, puede estar en un recuadro a la izquierda en un infograma viéndose cómo están bajando los bomberos a la galería 27, mientras de repente un flash te anuncia pum, 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 que ha subido la bolsa. Está empezando ya a tratar de afrontar la complejidad por lenguajes expresivos diferentes. Y a mi juicio es este uno de los elementos más interesantes con los que se van a encontrar. Por un lado, la oferta breve, la fluidez permanente de la información, el tratamiento de la complejidad por un procedimiento en cierto sentido diferente, y después el uso de técnicas visuales progresivamente más avanzadas que seguramente van a desarrollarse mucho. Yo, que soy una persona mayor, tengo una dificultad para la narración en este tipo de lenguajes, pero estoy viendo cómo la gente más joven empieza con gran soltura a manejarse en este tipo de lenguajes y no le perturba nada el que se estén jugando 3 o 4 informaciones simultáneas. Pero para mí ese es un tema importante. Creo que habrá productos instalados en parrilla, creo que seguirá bastante tiempo, porque la gente creo que necesitará una cuestión de remanso donde alguien le ayude a contextualizar las cosas, pero creo que en general en el día a día va a irse picando y repicando en todas las pantallas posibles un montón de cosas que la información habrá ofrecido. Y ahí es donde yo me pregunto cómo se cuenta la complejidad, ¿eh? Porque un incendio es un incendio, pero una acción militar en Siria es una parte visual fácil de ver, atacan y pegan tiros, y luego una gran complejidad detrás y la cual no se entiende nada. Yo discutía mucho con Canal Plus cuando estaba ahí en aquella casa, que ponían un anuncio, que me has oído decir esto, que decía: lo estás viendo, está pasando. Y eso era la suprema prueba de ¿cabe un periodismo más redondo que este, dado que está pasando y lo estás viendo? Yo decía, pero ¿cómo hacéis eso? Eso es el atentado al periodismo. Está pasando y estás viendo. Lo que pasa es que no estás entendiendo nada. Porque en esa pantalla en la que usted estás viendo que cae una formidable tromba de agua, tú no sabes si es la tromba de agua del 25º día de inundación, donde ya van muertos 74.000 y seguirán cayendo, o es la primera lluvia que cae en la tierra sedienta desde hace 5 años. De manera que lo estás viendo, está pasando, pero para entenderlo necesitarás que alguien te contextualice eso de otra forma, a lo mejor con otras imágenes. Entonces, el relato de la complejidad es para mí fundamental, porque ahí está la esencia de nuestro oficio. Nosotros tenemos un oficio que tiene que servirle a la gente. Y a la gente le sirve si entiende lo que le contamos. Y no es muy fácil entender según qué cosas, ¿eh? Y eso es lo que quiero decir. Vais a tener que darle vueltas a la cabeza. Pero creo que vais andando, ¿eh? Porque el multijuego visual... Eso lo pilla. Eso lo pilla muy bien. Yo no, pero yo me aturdo, pero yo veo que los niños de 4 años están tan tranquilos ahí. Ellos también, además... hoy en el diario El Mundo, uno de los responsables de Twitter habla, y hablamos ahora también de esa complejidad a la hora de ver información por diferentes canales. También entran en juego importantes las redes sociales como es Twitter, ¿no? Él dice que los medios de comunicación, en especial la televisión, tiene que valorar hasta qué punto puede obtener rentabilidad para conseguir que el negocio salga adelante, porque cada vez más gente ve
el objetivo y tuitea el objetivo, y Ana Pastor lo retuitea. Y tiene mucha aceptación, ¿no? Y están muy acostumbrados, sobre todo las nuevas generaciones, a ver televisión, a escuchar radio, a tuitear, a compartir, a comentar. ¿Hasta qué punto eso es bueno? Bueno, es que es una realidad ya. Es que mientras están aquí yo misma estaba tuiteando, o sea que ya está aquí, ya da igual nos guste o no, ya está aquí, ya están acostumbrados. A mí me parece que son multitarea y eso está muy bien. Y lo que pasa es que volviendo un poco a lo básico, volver a lo básico que decía Vicente, Iñaki cerraba su exposición brutal, como siempre, diciendo tendrá que haber alguien que les contextualice si la lluvia es de ahora o de hace un mes o si es una inundación. Y yo creo que eso engarza con lo que decía también Fran, ¿no? La confianza que se ha roto en todo en este país, nos lo hemos ganado a pulso, también nosotros los periodistas, y solamente recuperando esa confianza y que la gente se fíe y nos vea de su lado, no diciéndoles lo que quieren oír, sino diciéndoles la verdad, podemos recuperar, da igual si a través de Twitter, que lo hacen, la radio, poniendo a Vicente mientras tuitean o echando de menos a Fran Llorente, que también. Pero yo creo que tiene que ver con eso y su exigencia es una de las cosas que han provocado las redes y a mí me encanta. Es decir, yo cometo un error pequeño o grande en el programa y tengo que rectificar porque hay alguien que se ha dado cuenta y que te lo dice en el momento. Esto antes no ocurría. Antes podía llamar a alguien a la radio, pero ahora es inmediato y a mí me gusta porque esa exigencia también nos hace mejores periodistas, ¿no? El otro día damos un dato de todos los que nos gustan el programa que el New York Times rectifica y pide perdón por sus errores 60 veces más que nosotros en nuestros medios, 60 veces más a la semana, ¿eh? Bueno, pues este es un ejercicio que también hay que hacer de cara a los ciudadanos, ¿no? Somos humanos, fíjate, Iñaki Gabilondo arrancó diciendo no sé la respuesta, pues los que venimos detrás mucho más, ¿no? Es un ejercicio que está muy bien, es muy sano y que nos diferencia de la clase política que pensamos que es un horror, etcétera, etcétera. ¿Las redes sociales crees que se contribuye más a que se vea televisión o no? No, lo que es evidente es que las redes sociales están cambiando la sociedad, punto uno, están cambiando la manera de relacionarnos entre nosotros, con el poder, con las instituciones, está cambiando la sociedad, han cambiado ya, de hecho la sociedad, están cambiando el periodismo y lo van a seguir cambiando, pero también son una oportunidad de un nuevo periodismo que yo creo que te acercan a las fuentes. Ha habido un momento de alejamiento en el periodismo televisivo ha tenido un retraimiento de no buscar la fuente primigenia y las redes te permiten acercarte a la gente sin necesidad de estar necesariamente en el lugar. Puedes tener conversación con la gente de qué está ocurriendo y a la vez te acerca con el espectador, que te permite tener un diálogo, con lo cual puedes hacer un nuevo periodismo mucho más cercano y a la vez mucho más profundo. Y la manera de ver televisión, pues evidentemente la segunda pantalla se ha instalado y es una forma de conectar, porque en el fondo las redes también responden a una necesidad del ser humano de formar parte de la sociedad. Todos necesitamos sentirnos que formamos parte de un colectivo del que nos gusta estar integrados. Y el feedback que recibes de un mensaje, de un comentario en lo que estás haciendo, te hace sentir parte de esa colectividad. Y eso está ayudando a formar unas nuevas formas de relaciones sociales. Y desde luego cambia la sociedad y debe cambiar el periodismo con ella. Yo voy a poner un pequeño contrapunto en esto. Aquí hay una mayoría de gente que tiene menos de 25 años. No creo que haya uno solo de ellos que no tenga cuenta en Twitter. Pero la sociedad no está compuesta solamente por la tipología de público que está en esta sala. Digo de aquí para allá, no de allá para acá, de aquí para allá, por vuestra juventud mayoritaria. Esa es una cosa que yo siempre me planteo. Yo también tengo una cuenta en Twitter y la utilizo bastante y recibo muchos mensajes, a veces críticos, a veces menos críticos. El blog también, que eres muy... El blog, bueno, sí. En todo eso soy relativamente activo, pero tengo una obligación para conmigo mismo y es acordarme todos los días de que hay millones de personas que como mucho han oído hablar que existe una cosa que se llama Twitter porque sus nietos hablan de ello o sus hijos hablan de ello. Y esa gente también ve la televisión. En nuestro caso, en mi caso particular, sé que cuando a las 3 de la tarde me pongo delante de la cámara, seguramente hay más gente de la que me ve que no utiliza Twitter que de la que sí utiliza Twitter. Entonces no se puede despreciar porque sí intelectualmente a aquellos que no están en las redes sociales y que no tienen un blog y que no usan el WhatsApp y que no, porque todo ese tipo de gente que no lo hace existe y es un porcentaje elevadísimo del público que ve la televisión. De manera que creo que con eso simplemente hay que tenerlo presente y tener cuidado y dirigirse a todo tipo de públicos. En el caso de un informativo
tradicional, o lo que solemos llamar telediario, de forma más o menos habitual, el que se emite a las 3 de la tarde, pues tiene unas características muy propias. Ponerse en un informativo que dura como mucho 35 minutos, que se emite a las 3 de la tarde, cuando las noticias o acaban de producirse, o se están produciendo todavía, o ni siquiera han empezado a producirse, aunque se sepa que se van a producir, ponerse a analizar en profundidad ese tipo de noticias a esa hora es, creo que inconveniente incluso, a esa hora. En otros horarios y en otros formatos informativos es otra cosa completamente distinta. Lo digo porque yo he tenido la suerte de trabajar también en otros horarios y en otros formatos televisivos, y la idea con la que te pones a preparar el programa es completamente distinta. Y cuando haces un programa como el que yo hacía por la noche en Televisión Española o como el que hacía por la mañana en Telecinco, precisamente ahí lo que haces es analizar las noticias. No te vas a poner a contar las noticias que la gente ya sabe, sino eliges 4 o 5, a lo sumo 6 temas de los que son importantes de ese día y los analizas más en profundidad. Con entrevistas, con debate, con lo que sea. Es verdad también, y eso solamente lo dejo ahí, si se quiere hablar del tema lo podemos hacer, que en los últimos años se ha producido, como lo diría, un proceso de salvamización de las tertulias políticas. El tipo de tertulia que dirigía en su día Iñaki en CNN Plus, o Ana, o también Dario, o yo mismo, no es exactamente igual a las tertulias que ahora tienen éxito en la televisión. Grandes éxitos de audiencia, me refiero, no que no se emitan, pero grandes éxitos de audiencia tienen tertulias que en algunos aspectos, ya digo, se han, digamos, salvamizado. ¿Por qué? Porque eso atrae mucho al espectador, por lo que parece. A mí me gusta menos, pero hay mucha gente a la que le gusta mucho. Y lógicamente al final la televisión tiene éxito aquello que la gente ve masivamente. Eso lo dejo ahí, ya no interpretar más, salvo que se quiera entrar en el debate de este asunto. Muchas veces creo que Karma Chaparro lo llama apantojizado. Me parece que en el documental se refiere a eso. Quiero solamente matizar lo de masivamente, has dicho. Masivamente. Fíjate que digo que dentro de poco, cuando estos chicos tengan vuestra edad, la mía ya no se sabe, pues cuando estos chicos tengan vuestra edad, ya será prácticamente, estará atomizado todo el marco de la oferta y se producirán grandes acontecimientos que concentrarán a mucha gente en un determinado momento y luego se irán a otro momento. Las grandes audiencias que tú has mencionado ahora, hace unos años hubieran parecido una birria de audiencias. Las grandes audiencias... ¿Tres canales de televisión nada más o no, dos? Pues a eso me refiero, y cuando luego, en vez de haberos que haya 7.000 maneras de acceder a la información a través de todos los soportes, lo que ya no va a ser seguramente tan probable es que haya grandes concentraciones de audiencia con carácter más o menos regular. Habrá oferta para todo, como la moda. Os digo ahora, ¿cuál es la moda? Bueno, ahora hay 20 líneas diferentes de moda, todas las cuales son moda. Hay moda para una cosa, para otra y para otra. No hay una línea de moda que toda la sociedad siga. Igualmente habrá un arco muy complejo de oferta que ampliará muchísimo la curiosidad. En la radio hace muchos años, la radio tenía una formidable audiencia porque en un mismo día de programación, en la misma programación de un día, se emitía un programa que era Los 40 Principales, que no era una radio, era un programa de radio que iba a tal hora. En esa misma radio, ese mismo día, había un programa informativo, hora 25, había una novela, luego eso se fue atomizando, y a eso es lo que yo creo que, a eso me quería referir. Las grandes audiencias a las que tú te has referido, hace unos años no hubieran sido tan grandes, estos datos no hubieran parecido tanto, y dentro de unos años, cuando estos sean un poquito más mayores, seguramente la oferta habrá variado también. Habrá grandes concentraciones, y habrá un día que en el programa ese habrá 50 veces más que hoy, pero en general la gente estará haciendo un uso en el que seguramente se concentren menos personas, creo yo. Y se medirán seguramente las audiencias también a través de los dispositivos. Gracias a Ricardo Villa, que está por aquí, que fue quien puso en marcha la maravillosa página web de Televisión Española, que Fran estaba también ahí al frente. Hubo una época que debatíamos si deberíamos medir la audiencia, por ejemplo, de los desayunos de la gente que lo ve en el iPad, ¿no? O de los informativos, porque ahora hay mucha gente que lo consume. Mi madre ve a Mar en tiempos revueltos en el iPad. Bueno, pues no pone en el audímetro, no pone que está viendo a Vicente o a Mar en tiempos revueltos, pero lo está viendo, ¿no? Claro. Y eso seguramente va a tener que, de momento, pero seguramente se va a empezar a medir, ¿no? Es difícil, eso se podrá medir como se mide ahora la radio, que desde mi punto de vista es increíble, directamente. Así que no te puedes creer nada, lo dicen las audiencias de la radio. Es una encuesta que se hace. Lo de la radio sirve mucho para marcar las tendencias, que es lo que se pretendió marcar. Así como en la televisión alguien decidió un día que era estupendo hacer una cosa de minuto en minuto, la radio nunca cayó en esa chaladura. Y decidió
orientarse por dónde iban las tendencias. Entonces te digo que 3 datos continuados en una determinada dirección te da una pista, siempre, pero no pretendo otra cosa. 9 meses, para que te den 3 datos, son 9 meses. Sí, Yo tengo dentro de Eso te digo. 12 horas es lo que ha pasado este mediodía. Pero si lo entiendo, que no estoy comparándolo. Lo que estoy queriendo decir es que el mecanismo de la radio pretende conocer las tendencias. Por través de la radio decide hacer apuestas de duración. No, me La refería a eso televisión por la presión que es hay. otra cosa. En América tienen el minuto a minuto en directo. O sea, que No tiene absolutamente hemos nada. entrado en esa locura. O sea, que estás viendo el programa, que quita ese, que se está bajando la audiencia. Le empujan. O sea, que todavía- Y no solamente en América, yo creo que eso está empezando a hacerse ya aquí, que es una cosa que a mí me sorprende Por mucho. Twitter, porque- por Twitter, efectivamente. Me sorprende mucho que programas de las grandes cadenas no esperan al día siguiente a ver las audiencias y juzgar cómo ha sido, esto nos ha funcionado, esto no lo repetimos la semana próxima, sino que en directo y en ese mismo instante, por Twitter y por la reacción que está provocando determinada intervención o determinado espacio en Twitter o en Facebook, se elimina o se quita o se prolonga o se alarga o se corta ese tema, que a mí me deja muy sorprendido porque es verdad que no podemos obviar todas las redes sociales, es verdad, pero yo creo que tampoco podemos sacralizarlas hasta el punto de que todo lo que pasa por las redes sociales es verdad. Vamos a ver, todo lo que pasa por las redes sociales pasa. Todo lo que pasa por las redes sociales tiene certificado de validez, por decirlo de alguna manera. No. Es decir, que entonces también, y como periodistas, yo creo que nosotros, por supuesto, utilizando las redes sociales, bueno, no soy yo el más experto, en fin, defiendo la utilización de las redes sociales. Y evidentemente es un instrumento que a nosotros nos sirve muchísimo, del que tenemos que aprender y que tenemos que valorar, pero ojo también con sacralizar todo lo que se dice por las redes sociales y por hacer o quitar programas o hacer o quitar contenidos solo por la reacción y mucho menos por la reacción inmediata. Pero es de las sentido, redes al final es sociales. sentido común. Decía Vicente una cosa que es verdad y que nosotros también ¿Y lo qué vemos hay, en la como decía audiencia del Vicente, programa. de la gente que no está Sí, pero tuiteando en las ese dos momento, que cosas, no tiene no Twitter? Te demonicemos, olvidas de esa no nos población. olvidemos de esos, pero tampoco obviemos ni no. menospreciemos intelectualmente, que a veces también se hace a la gente más joven por el hecho de estar en las redes. No, todo lo Mira, hay aquí contrario. una periodista llamada Carmen Arreos que yo admiro mucho y que tengo mucha más conexión ahora con ella porque está en las redes sociales y ha encontrado una ubicación profesional gracias a las redes. O sea, yo creo que es verdad que a veces tendemos a menospreciar a la gente que no aparece en tu red social, pero tampoco lo otro. Hay toda una generación, y no solo los de 20 años, ¿no? Es un equilibrio muy complicado, pero también es sentido común. Permíteme, Vicente, para lo de las audiencias, yo propuse una idea una vez que fue, se lo dije a Antonio Asensio, que paz descanse. Le dije, como tenéis este mecanismo de contabilizar, y cuando además la televisión, cuando al cabo de 5 minutos un programa no funciona, viviendo este escrutinio tan brutal, lo ponen en la santa calle, ¿no? Y entonces se dio la realidad a costas de más largo recorrido. Yo le decía, a partir de ahora tenemos que hacer una cosa. Cada contrato contigo, por ejemplo, para hacer un telediario, lo firmas tú con un directivo de tu cadena. Y cuando te echen, os vais los dos. No, porque tú normalmente nunca vas a un sitio y Nos gusta la idea, y Iñaki. tú te vas y te sientas allí. Te sientas porque un directivo ha hecho un acuerdo contigo, ha confiado en ti, le parece que es una buena idea, ha decidido que vayas los miércoles, que vayas a las 3, que vayas a las 2, alguien ha tomado la decisión contigo, no tú solo en tu casa. Entonces, esa persona que ha tomado la decisión contigo se va contigo cuando tú te vayas a la calle. Será el único mecanismo para que ese juego histérico del minuto a minuto se relaje un poco. Ojalá sí. Se lo dije a Antonio Asensio, es que a mí me llamó, me dijo, que hoy quieres venir aquí, y dije, sí, pero dime qué directivo se va cuando me eches. Se nos ocurren algunos nombres de gente que cambia contratos. En eso que decías de Twitter, por ejemplo, Susana Griso dice que a ella le vale más el resultado de una entrevista a través de redes sociales, las visitas que tiene después, que sí que es en cierta medida para un programa como el suyo un medidor de audiencia, ¿no? Y la otra noche, por ejemplo, que Hilario estuvo en La Sexta Noche, fue lo más tuiteado, ¿no? Que además lo compartió, y él no tienes cuenta de Twitter, no tienes una que no sé si es tuya. No sé si lo he comentado claro, pero no tengo una que no es mía. Una que no es tuya, vale. Deberías hacértela, porque tienes muchos seguidores. Seguramente sí, Entonces, te prometo, bueno, no sé si es el momento de dar la explicación, no lo hago por pudor, Sí. porque es verdad que soy una persona especialmente vergonzosa y además muy respetuosa de mis cosas, ¿no? Y muy, No es tu mundo. te juro que hay veces que sí, que me parece muy bien que la gente cuente lo que hace, lo que opina. Pues yo seguramente me lo callo, a lo mejor es un error y debería hacer otra cosa. Es por pura vergüenza, o sea, me parece, yo no sirvo para estar todo el día contando lo que pienso de obligado, esto. ¿eh? No, Igual te recuerda que pero estás llega un momento, tuiteando todo el día. llega un momento, no todo el día, pero sí cada hora y media. De verdad que es por pura vergüenza. Ya digo que seguramente no es este sitio para dar una explicación, pero bueno, ya que sale el tema, lo cuento, es por pudor, solamente por pudor. Por bueno, lo que yo pienso, también pienso
¿Por qué a alguien le tiene que interesar lo que piensa Hilario Pino como periodista, como persona? ¿Sabes? Pues, Bueno, pero se produce de un verdad que feedback, es ¿no?, algo importante entre el que da la noticia, el que la cuenta, ¿no?, el que la recibe, que eso también produce algo de cercanía, ¿no?, en algunos casos. Micro. Una de las cosas que la conecto, como decía antes, vamos a hacer una gran oferta de televisión, pero no tenemos ni idea de qué uso va a hacer la gente con eso. No tenemos ni idea. Porque por mucho que cambie todo, los días van a ser de 24 horas y de ni una hora más. Entonces el tiempo tiene un gran valor, que cuando se es joven uno contabiliza menos, cuando es mayor se va dando cuenta de que vale. Yo no tengo cuenta de Twitter, pero no por eso, que también, sino porque el día es muy corto. Y cuando tienes conciencia de que el tiempo es muy corto, hay muchas cosas que hacer que no se podría hacer si se estuviera viendo todo lo que la oferta televisiva permite. Si estuviéramos haciendo, y ahora lo grabas y luego lo puedes ver, pero, o sea, luego, ¿cómo luego? Luego lo puedes ver, pero todos los luegos que hacen falta para ver todo lo que se puede ver luego, más todo lo que luego se puede mirar hablando con luego, ya bueno. Yo que tengo tradiciones clásicas, por ejemplo, me gusta leer, es una pequeña tradición que tengo, y me gusta oír músicas, son manías, pero manías antiguas que tienen la particularidad de que consumen tiempo. Entonces digo que toda la oferta gigantesca que la tecnología va a ir brindando es para mí un enigma extraordinario cómo lo va a utilizar la gente, ¿sabes? Porque el tiempo es muy escaso. Y la oferta es gigantesca, y hay que ver cómo se maneja. Tú estás todo el rato con el Twitter. Sí, pero yo me pregunto, entonces es imposible ser Iñaki Gabilondo. O sea, yo quiero ser Iñaki Gabilondo, como todo el mundo sabe. No, yo quiero ser Iñaki Gabilondo. Quiero tener a Otegi delante y decir las cosas. Bueno, no, pero perdona, yo por ejemplo leo mucho más que tú. Eso es lo que digo, nunca podré ser tú. Pero que no importa leer más, que a lo mejor hay que leer menos. Tú diría, ¿y qué? ¿Por eso pretendes algo? A esto iba, no este frasca que me estás lo que yo iba a decir, nunca podré ser Iñaki Gabilondo porque nunca podré leer lo que has leído tú. Y yo, si porque tuviera estoy tu edad... distraída en otras cosas. Sí, pues no, eso, porque tú a eso a mi me edad refiero. seguro que ya leías. Sí, pero no había las Igual. cosas que hay ahora. Me refiero a eso, a que el uso que ahora mismo hay que hacer del tiempo resulta extremadamente exigente. Hay que aprender a elegir. Yo tengo un hijo, que ya es muy mayor, mucho más que vosotros, pero que cuando tenía 17 años me permitió comprobar hasta qué punto la dificultad de la vida es la elección. Cuando un día fue por primera vez a un hotel donde estaba preparado el buffet del desayuno, que nunca había visto, y se comió tantas cosas que se puso enfermo. Hasta que aprendió que aquello estaba para elegir. La televisión ahora, que le ha puesto a la gente idiota viviendo en el zapping perpetuo, no está para vivir así, está para elegir, pero no sabemos elegir. Entonces, cuando uno se va haciendo más mayor, se da cuenta de que vivir es elegir. Y tienes que ir eligiendo, ya está, no tiene más importancia. Tú eliges una cosa y otra. Pero no tiene nada de particular. Vamos a contar. Pero veréis que 24 horas dan un juego, no mucho, ya veis algo. Él se levantaba cuando trabajamos en la radio, teníamos un horario maravilloso, entrábamos nosotros a las 12 y él a las 4 de la mañana. Él se levantaba y leía 20 minutos. O sea, claro, como es imposible que yo alguna vez sueñe en 4 vidas seguidas ser Iñaki, pero espera. Es que luego por la tarde seguía leyendo, claro, yo leo cada día lo que puedo, pero claro, no estoy a su nivel. Este es el problema que a mí me parece que hay en la profesión. ¿Cómo hacer compatible esto, ¿no?, que yo me veo un poco en ese mundo, con esto? Porque necesitas una inspiración, que para mí es él, pero es muy complicada. Pero es lo que quiero decir, el manejo del tiempo es algo que también, el manejo del tiempo es algo que aprenderéis, porque hemos tenido todos que aprender el manejo del tiempo. Es muy importante manejar el tiempo, y no sé, hay una cierta equivocación en la juventud que uno cree que va a poderlo abarcar todo. A medida que va pasando el tiempo va dándose cuenta de que no, que tienes un hijo al que quieres atender, tienes una familia, tienes unos amigos, tienes unos paseos, un tiempo para ti, un tiempo para pensar. Entonces es difícil, a eso me estaba refiriendo antes, enfrentarse con eso, con la inmensa oferta que la nueva tecnología brinda. A eso quiero decir. Es una sucesión de tentaciones de tal calibre que te plantea cosas. No digo yo que haya que elegir, no digo que haya que elegir. Lo que digo es que uno está llamando a tener que elegir. Pero por eso. Yo propongo, o sea, yo he sustituido una cosa por otra. Como el tiempo no da, el Twitter a mí me ha permitido cambiar una forma de consumir el periodismo. Yo he sustituido el paquete de periódicos que me leía uno tras otro para comparar cómo contaban noticias por Twitter. O sea, yo ahora no leo los periódicos sucesivamente, tengo seleccionados todos los periódicos y a un montón de periodistas que considero que es gente que jerarquiza y que me va a hablar de cosas que me interesan. Entonces he dejado de leer los periódicos y me informo a través de Twitter, pero no de Twitter. O sea, Twitter es una herramienta por la que llego a esos periódicos
y a un montón de periodistas que para mí son referencia y me descubren un montón de cosas. Y tú los Periodistas eliges. y no solo periodistas. Y Los eliges. tú. entonces he cambiado la forma de consumir Claro. en los últimos 2 años. Eso es aprender a manejar tu tiempo. Estás manejando un tiempo de otra manera completamente diferente, y eso es lo que le va a pasar a la gente también en el uso de los productos que nosotros tenemos. Ha cambiado la manera de informarse. Yo no sé, yo tengo, fíjate por el paquete, debo seguir a 60 y pico cuentas de Twitter y no doy abasto a seguirlas. Cuando veo gente que sigue a 1500, digo, no sé, es decir, que como no vivan en Twitter, no sé muy bien cómo se puede estar al tanto de todo lo que tuitea tanta gente, ¿no? Yo no soy capaz de seguir a los que ya sigo, de manera que, bueno, es una cosa imposible. Por eso, en realidad, mi uso de Twitter tiene bastante que ver con el que decía Fran. Yo sigo sobre todo a periodistas de los que me fío mucho. Por la mañana, cuando estoy preparando el informativo de las 3, siempre que puedo, tengo abierto en una ventana del ordenador Twitter para ver si alguno de ellos que está tuiteando, por ejemplo, cuando hay una sesión importante en el Congreso, pues yo sigo a 2 o 3 que habitualmente viven allí y sé que van a tuitear de lo que está pasando, y entonces quizá si yo no puedo estar al 100% pendiente de lo que está ocurriendo allí, sí que me entero de cosas porque las tuitean, y detalles que luego te pueden servir, ¿no? para poder contarlos en el informativo, pero con un inmenso cuidado. Muchísimo cuidado, porque pongo siempre en cuarentena todo lo que leo en Twitter, por un lado porque hay gente que directamente tuitea cosas que no son ciertas, no porque quiera tuitear cosas que no son ciertas, sino porque a lo mejor piensa que es cierto y no lo es, y luego porque se tuitea rápido, eso elimina precisión muchas veces. Como el tweet tiene el espacio que tiene, pues tampoco se puede entrar en grandes análisis de lo que está pasando, simplemente es un flash de que algo está ocurriendo no sé qué, te permite estar sobre aviso y pedir más información de lo que, oye, está pasando algo no sé dónde, para que te lo cuenten, pero con mucho cuidado. Y mi uso, digamos, activo en Twitter, más allá de utilizarlo para esto, es relativamente escaso. Es decir, igual que Hilario, aunque yo sí tengo cuenta, pues tuiteo pocas cosas que sean de me gusta mucho esto, me disgusta mucho aquello. También muchas veces porque no me interesa entrar en debates con gente que te quiera enviar mensajes, porque tampoco tengo tiempo, no porque no me gustaría de vez en cuando, pues de establecer, mira, esta próxima media hora voy a estar charlando con los tuiteros, me gustaría tener esa media hora. ¿Os dais cuenta, Vicente, de que en esta mesa, y solo somos 6, hay 6 usos diferentes de una herramienta llamada Twitter? Pues a eso me refiero. 70 productos de oferta televisiva a través de 20 canales y un público que va a hacer a su vez también muchos y muy diferentes usos de este producto. Eso es lo que nos introduce en un mundo difícil ahora mismo de embolsar. Transforma a la reina Sana, que es la que nos tiene que dar lecciones. Pero No, yo soy una yo enferma realmente de estoy Twitter, ya lo sabéis. impresionado como a alguien le puede dar tiempo a hacer tantas cosas durante el día. Ya lo hacía, pues durmiendo 4 horas, pero bueno, eso también lo hacía Iñaki y ya insisto que no estaré a su nivel. No, yo lo que creo es que Twitter, como decía Vicente, a mí sí me gusta que me acerque a la gente, no digo ponerte a debatir, que yo a veces lo hago porque soy así de pesada, pero me gusta que me acerque a la gente, y como no puedo estar todo el día en la calle, que es una cosa que deberíamos hacer los periodistas, es una manera, evidentemente filtrando, claro, hay gente que te insulta, hay gente que te alaba, hay que poner distancia en eso, Muchas hay gente veces que es miente. poder explicar bien lo que quieres decir, porque aunque hagas 17 tweets, no es fácil Sí, de porque explicar, no es es el que sitio, este detalle porque que no tú es has el sitio. entendido de esta manera en realidad no era por ahí, por donde iba, sino más bien por este otro, pero explicar eso es muy Es complicado. imposible, en 140 caracteres, esto es para lanzar un titular, en un titular de periódico tampoco puedes dar muchos matices, das un titular. Esto ya existía, yo insisto en lo que decía Iñaki del prescriptor, es importante el prescriptor, y lo que por sentido común tú no haces en el informativo, no lo haces en Twitter. Yo me acuerdo que cuando empezó la fiebre tuitera en Televisión Española, Ricardo, que es el culpable, y Rosalía, etcétera, etcétera, de que yo tenga Twitter, culpa de ellos, con Fran lo hablábamos, de que hay que tener cuidado, porque claro, esta es una televisión pública, bueno, pues lo que yo no hacía en desayunos, no decía delante de la cámara, pues tampoco lo hacía en Twitter, ¿no? O sea, y hay que elegir gente de la que te fíes para seguir. A mí nada me gustaría más, pero entiendo lo que dice Iñaki, que él tuviera Twitter. Para mí sería estupendo poder que vosotros pudierais seguir a Iñaki en Twitter, pero es evidente que tu ritmo en la radio era muy parecido al de Twitter. Tú estabas 6 tenía horas... menos años y más tiempo. Pero la misma cabeza. No, lo que quiero decir 6 horas seguidas así. a mí me interesa que estos señores sepan en qué mundo se van a encontrar. Yo insisto mucho en lo de la oferta, y con el enigma que para mí significa cómo van a reaccionar. Y advertiros también de esa frase para mí determinante que dice que en tiempos de inundación lo primero que escasea es el agua potable. Esto es verdad, no es un chiste, es un verdad. Cuando hay una inundación, lo primero que escasea es el agua potable.
Y cuando hay como ahora una inmensa inundación de información a través de todas las redes sociales, lo primero que escasea es la información potable. Ha advertido hace un momento Vicente alguien cómo se distingue lo potable de lo venenoso. ¿Cómo se sabe eso? De la inmensa torrentera de información que va a caer ya y que cae sobre vosotros, una de las mayores dificultades es tratar de diferenciar el agua potable. Y finalmente lo que estará haciendo la gente no solo es para mí un enigmático uso de los soportes, sino un enigmático uso de la selección de soportes y de prescriptores que le van a parecer potables. ¿Entiendes? O sea, tú vas a, lo mismo que tú has dicho, yo seleccione 10 o 12 cosas, o tú 7, 8 Twitter, y con esos me voy orientando por la vida. Los medios de comunicación nuevos van a tener que conseguir, a través de la solvencia y el aval de su solvencia, que un público les conceda crédito y los incluya en el lote de las cosas potables. ¿Cómo se consigue ese crédito? En la inmensidad de la información. Pues para mí, por el único procedimiento que se ha inventado para conseguir la solvencia, que es decencia más tiempo. Con decencia y con tiempo se consigue la solvencia. Y cuando la gente tiene ya establecido un punto de solvencia, establece ahí marcada ya su referencia. Por ejemplo, si os gusta Carlos Bollero, me da igual, si no os gusta, bueno, un crítico que a fuerza de señales que habéis recibido, lo habéis colocado en el capítulo de la gente de la que os fiáis, y será una bandera que ondee ahí, y en la inmensidad de la tromba esta será una luz. Como tendréis otra luz, otra referencia, iréis seleccionando las líneas. ¿Cuál será para los medios de comunicación, por tanto, el horizonte? Conseguir ser una marca de referencia. Ser una marca de referencia. Porque va a tener que abrirse paso en la inmensa cantidad de cosas que estarán llenas de, bueno, de mentira, de mano sucia, de juego, tal. Todas las dificultades que estamos recibiendo nosotros aquí, estamos expresando aquí, la dificultad para distinguir, tal, es toda multiplicada por 1000 que recibe la gente. Y eso va a ser difícil. De vuestro trabajo al hacerlo, y como ciudadanos al consumir, la inmensa cantidad de oferta y la dificultad de selección. Un elemento que quiero añadir aquí, estamos hablando un grupo de periodistas hacia un grupo amplio de personas que creo que estáis todos muy interesados en las cuestiones informativas y que seguís habitualmente los informativos porque os interesa la información. Pero en lo que se refiere a la televisión generalista, a las grandes cadenas de televisión, hay un porcentaje de espectadores que aparecen en las audiencias todos los días, espectadores de los informativos, que no están tan interesados como estamos los que estamos en esta sala, sino que ven el informativo de las 2 de La Sexta, o el de 4, o el que luego sale a las 3 en Televisión Española, o en Telecinco, o en Antena 3, porque tiene puesta esa cadena. Y a esa hora, en las grandes cadenas, todas emiten informativos y no distinguen mucho entre me gusta más esto y más aquel, sino que bueno, les parece todo más o menos lo mismo, que también es una cosa comprensible, porque lógicamente pues, las noticias son las que son. Creo que el porcentaje de personas que ven los informativos de las grandes cadenas, el porcentaje de personas que ven esos informativos que buscan específicamente esa cadena todos los días a esa hora, es pequeño. ¿Sí? Es pequeño. Yo creo que sí. No sé. Otra cosa son los programas informativos. No, yo hablo de informativos. No, yo hablo de los, de telediarios. los telediarios. Sí. Yo creo que es pequeño, al menos en las... podríamos separar incluso La Sexta y 4, podríamos hablar de las 3 grandes cadenas, que ya cada vez están más cerca de las otras 2, pero todavía están por delante de las otras 2. Creo que el porcentaje de gente que dice, ay, son las 3 y 5, tengo que ver a Menganito o a Menganita, que se me ha pasado la hora, es pequeño. Creo que es pequeño. Creo que tiene razón. Una de las razones creo que No tanto por la persona. Respecto del 100% de las personas que ayer vieron el informativo de Antena 3 a las 3 de la tarde, del 100%, que fueron como 2 millones de personas, de esos 2 millones de personas, yo creo que no habría ni 150.000 que se acordaron de la hora para ir a ver el informativo, concretamente el de Antena 3. Se puede objetivar un poco, ¿sabes? Porque creo que tienes bastante razón. Debe haber de todo, ¿verdad? Pero yo creo que es una mezcla de todo. Pero sí es un poco cierto por el efecto arrastre que tienen los programas anteriores. Si el público estuviera siendo así, no tendría tanta importancia el programa que te precede. Por ejemplo, Pasapalabra es un programa que deja la antena en un sitio muy alto, del cual se beneficia Pedro Piqueras. No digo yo que no haya gente a buscar a Pedro Piqueras, pero tampoco Pedro Piqueras, él lo sabe muy bien, se viene beneficiando del arrastre que trae un programa como Pasapalabra, que tiene mucha audiencia, ¿no? O sea, yo creo que sí es cierto que hay mucha gente que viene a subida a la ola de la audiencia y se queda ahí, ¿no?
Luego de O sea que solo pasaría en los luego de haber- informativos, porque sí coincidimos en que hay mucha gente que va a ver pasapalabra. Es decir, pasapalabra sí van a verlo, no van a ver el Pero informativo. por ejemplo en la tele pública tendrá más memoria, Fran, pero por lo que yo recuerdo, la audiencia previa al telediario de Pepa Bueno no era bestial, era más alta que ahora. Sí, era más el pasapalabra y la gente llegaba y decía, no digo tanto por la persona, sino porque ese informativo de las 9 de la noche, que parece también de la prehistoria, pero que es de la época de Fran Llorente, la gente lo ponía. O sea que yo creo que hay un componente de lo que dice Vicente, pero también hay un componente de la credibilidad de la cadena en cuanto a producto informativo. Le pasa a La Sexta, que Jordi Évole dice hola y ya está en un 20. Y si encima tiene a Pablo Iglesias, ya no te cuento. Yo sí que creo que hay, no tanto por la persona, insisto, sino por la cadena. Y en el caso de Pepa Bueno, si no recuerdo mal, Fran me corrige, pero era así. Sí, son las curvas que se remontan. Y sí que hay un montón de productos que se buscan, es verdad que... Son las dos cosas. Yo creo que en el informativo también pasa, pero a lo mejor menos. Pero tú coges el intermedio que viene al suelo y de repente se dispara. Puntos. Sí, que estamos... permíteme que Pero es un diferencie entre informativo, intermedio ¿no? y un Vale, informativo. exactamente. Sí, pero la gente de la ONU se ha ido al informativo Pero del intermedio. yo que soy muy mayor seguiré pensando que el informativo es el instituto del Pero que intermedio. diciendo que, Sí, que no, lo que no, no, que que no es lo estamos mismo. diciendo que si la gente elige programas, esto es indiscutible, ¿no? Gente, ya no te digo eventos, que evidentemente un partido de fútbol es el mayor reclamo. Elige eventos, elige programas, yo creo que también hay una parte de elegir informativos. Yo creo que sí, pero tampoco también- creo, que no también se creo puede, que la no se arrastre- puede negar lo que dice Sin Vicente, duda. creo que Una se parte- tiene mucha razón, yo Iñaki creo. Gabilondo en Pasan 4 las dos no cosas. hubiese sido lo mismo que Iñaki Gabilondo en Antena 3 en otra No, cadena. ya Claro. lo sé, pero ya te digo que hay, pero un efecto arrastre muy grande y todas las cadenas viven muy preocupadas por eso. Pasa mucho Yo en pongo fin de semana. porque saben un que vienen ejemplo, arriba. un ejemplo de estos En últimos fin de días, semana. que quien quiera ver las audiencias pues las tiene, que están publicadas, de manera que es muy sencillo de ver. Desde el día 1 de noviembre hasta el 18 de noviembre, del 1 al 18, el informativo de Antena 3 del mediodía ganó todos los días. El día 19 se estaba muriendo la duquesa de Alba. El programa del corazón de Televisión Española, que se mide a las 2:30, 2:30, 3, justo antes del telediario, pegó un subidón que se trasladó al telediario de Televisión Española. Desde aquel día, la mayor parte de los días, bueno, se juntó luego al día siguiente la muerte de la duquesa de Alba, al día siguiente el funeral que coincidió con el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, lo que volvió a multiplicar la audiencia del programa del corazón, subió 2, 3 o 4 puntos de repente de un día para otro, y todo eso se trasladó al telediario. Desde aquel día, del día 1 al 18 ganamos todos los días, del 19 en adelante hemos perdido casi todos los días. Perdón, Vicente, ¿y no pasó también que ese espacio de la muerte de la duquesa de Alba, cuando empezó el telediario, en cierto sentido siguió con el mismo argumento? Exactamente. Porque ahí continuó con él. Porque eso es lo tú que no te quiero hablabas decir. tanto de eso y a lo mejor en la Empezó 1 el sí. telediario y luego siguió la duquesa de Alba. Con lo cual yo os planteo, yo os planteo a modo de reflexión, pues hemos empezado esta mesa redonda hablando de la buena salud de la información, que contentos estamos todos de que por fin interesa la información política, de que por fin los informativos gozan de buena salud en este país, de que por fin se ha recuperado esa credibilidad y ese espacio o esa población que se había perdido. Estamos terminando diciendo que los informativos dependen de que por delante vaya Isabel Pantoja. No, yo voy a lo de Iñaki, la vida es elegir. Tú puedes elegir venir de Isabel Pantoja y seguir hablando de Isabel Pantoja, o puedes elegir venir de Isabel Pantoja, mencionar si es noticia e irte al resto de la actualidad. Estamos diciendo que hay buena parte de la población que, como viene Isabel Pantoja, se queda ahí en ese informativo. Hay gente para todo, hay gente Sí, para todo. pero eso pasa, por ejemplo, en los informativos de fin de semana, que a mí me ha tocado esa parte de fin de semana. Si hay motos o hay Fórmula 1, adiós, te puedes olvidar de las otras Luego, cadenas, no lo ve hay un nadie. aspecto muy importante. Citaba Iñaki el informativo de Pedro Piqueras. La distancia entre la audiencia que tiene el informativo de Pedro Piqueras y los que van detrás es tan grande que incluso un día muy malo de Pedro Piqueras le permite seguir ganando, porque la distancia también del pasapalabra con el resto de los programas que van a esa hora en las demás cadenas también es muy alta. Pero, por ejemplo, en los informativos del mediodía, que es el que yo conozco muy bien porque lo analizo todos los días hasta la histeria, la igualdad es tan grande entre las tres cadenas que emitimos informativo a esa hora que ganar o perder puede depender de 10.000 espectadores, de un volumen total de 6 millones de espectadores que pueden estar viendo los tres. Y la suma de los tres puede estar entre 5 y 6 millones de espectadores. El mes de noviembre, que acaba de terminar, Antena 3, el informativo de las 3 de la tarde, ha tenido una décima más en porcentaje que el telediario de Televisión Española, pero el número de espectadores, como el telediario de Televisión Española dura más, nos han ganado por 2.000 espectadores. Y sumamos entre los dos 4 millones de espectadores.
Nosotros hemos tenido 2.006.000 y ellos han tenido 2.008.000. En un volumen total de más de 4 millones de espectadores. La igualdad es tan grande que 5.000 espectadores, 50.000 espectadores te hacen quedar el primero con distancia o quedar el último con distancia. Yo quería, antes de ceder el turno a la gente que ha venido aquí para que pueda preguntaros, plantearos una cuestión, ya que hablamos de los informativos en televisión, en relación a las imágenes, ¿no? A la selección de esas imágenes. Si evidentemente hay que hacer un filtro, no todo lo que se llega a la redacción, se conoce a través de YouTube, no todo vale, pero por ejemplo, el caso más reciente es el de hace 2 días con la Reyerta, ¿no? En los alrededores del Club del Atlético de Madrid. Las imágenes que hemos visto son de gente, digamos, ese periodismo ciudadano, ¿vale o no vale para los informativos? Son las que hemos visto, los informativos, de la gente que está en sus casas. A mí me da miedo, porque es muy difícil chequear, saber si esa imagen que te llega es cierta o no, y se pueden cometer más errores. Yo aprovecho para hacer autocrítica. El domingo, cuando emitimos el programa de Yihad, metimos, no obviamente las decapitaciones, porque eso es una obviedad en la que, en fin, no hay ni que explicarlo, pero sí, en uno de los vídeos aparecía Foley, que es un periodista que fue decapitado, en el arranque del vídeo dirigiéndose a Obama pidiendo clemencia, ¿no? Yo no sabía que la madre de Foley había pedido, además de no emitir la decapitación, ese primer segundo del vídeo, no lo sabía. Y un periodista llamado Pampliga, que es un freelance que trabaja en la zona, que conocía a Foley, me mandó un tuit y me dijo: la familia había pedido no emitir esa imagen, el cuidado de tener... Es una imagen impactante, él está de rodillas con el mono naranja y la persona que le decapita, el asesino, al lado. Yo no lo sabía, pero es verdad que creo que en eso, al igual me corrigen, hemos ganado también un poco en ser más rigurosos en lo que nos llega, aun pudiendo cometer errores, y en intentar no hacer espectáculo con temas realmente morbosos. Sí, yo creo que tenemos la inmensa suerte a las televisiones y los periodistas de que contamos con un nuevo vehículo, ¿no? Que es las redes sociales, por las cuales te llega una información que antes no te llegaba. Hay que aprovecharlo, igual que se aprovecha como fuente de información Twitter y otras muchísimas más, con tu selección y tu filtro como periodista. Ese es el plus que tú tienes, ¿no? No eres un ciudadano más, no te dedicas, no eres un abogado, no eres un médico, no eres un carnicero. Sometiendo al mismo tratamiento a cualquier otra fuente. Es una fuente que, como cualquier otra, entonces hay que ser ahora mismo sometida a la prueba de la verificación. O sea, tú comparas lo que podíamos ofrecer antes hace 10 años o hace 15 o hace 25, es decir, lo que tardaba en llegar una imagen cada vez que llevaba la móvil. Y ahora tienes en el minuto 1 llega esa. Ahora hay cámaras en todo. Entonces, claro que no hay que despreciarla, hay que aprovecharse, pero con mucho cuidado. Sí. Pero respecto al periodismo ciudadano, yo la experiencia que tengo personalmente es que tiene unos límites. O sea, el periodismo ciudadano podemos entenderlo cuando ocurre un evento, sí que es una fuente de... O sea, hay una explosión, una inundación, sí que te llegan imágenes. Pero si tú pretendes que se haga algo más, no lo consigues. O sea, yo me acuerdo en la 2 Noticias se abrió una sección de periodismo ciudadano para que se hicieran denuncias, se contaran problemas de un barrio, que te contaran, y esto no llega. O sea, la gente no ha llegado a sustituir al periodista, no se da ese cuando paso. quiere trabajar gratis, a pesar de que algunos empresarios entienden. Exactamente, o sea, que sí que es verdad que es una fuente de imágenes, básicamente de eventos, de acontecimientos, desde un atentado a una inundación, pero no es un sustitutivo del periodismo. Igual que yo lo he dicho 1000 veces, si tuve la suerte de poder dirigir, tengo una pregunta para usted, que fue una experiencia maravillosa de acercar al ciudadano directamente, sin intermediarios, al político. Y fue una experiencia enriquecedora. Hubo mucha gente que dijo: pero ¿cómo puedes dejar que pregunte directamente sin intermediario? Y se descubrió que se podían hacer preguntas muy interesantes, desde el café de Zapatero hasta el sueldo de Rajoy. Pero es insustituible una periodista como Ana, que pregunta y repregunta, o como Iñaki, como Vicente, como Hilario, que son 4 repreguntadores maravillosos, que cuando te cuenta un político una milonga, se está dando cuenta que te la están metiendo, y dice: bueno, vale, y ahora... Pasamos a otro tema. No pasamos a otro tema, volvemos a preguntar y a preguntar. O sea que el ejercicio del periodismo en ese sentido es imprescindible. Bueno, pues si queréis abrimos ya el turno de preguntas. El ejercicio del control del poder es la esencia del periodismo. O sea, el periodismo está para controlar el poder, para hacerle preguntas, para descubrir, investigar lo que no quieren contar. Y esa es la esencia del periodismo. Yo, como sabe Ana, soy un convencido de la información y un convencido de la información pública, y esa es una de las esencias de una televisión pública donde trabajo yo, que es el trabajar por los ciudadanos y su derecho a saber la verdad, y no trabajar para los políticos. Y es evidente que la nueva generación de periodistas tiene que tener esto grabado aquí.
yo creo que amplifica el mensaje del periodista, como decía Iñaki, por otro canal más. Cuentas una cosa en la tele y además la puedes contar a través de Twitter o a través de un blog. Me ha hecho gracia porque Vicente decía lo del blog y aquí se sorprendían. Yo tenía un blog, fíjate, y ya es imposible. Pero es verdad que tienes muchos canales de comunicación, ¿no? Yo creo que es uno más, ¿no? De hecho, no quita, suma, yo creo. Y se abre una nueva realidad periodística, que es que hace años todos consumíamos periodismo a través de marcas y empresas periodísticas, que eran la marca de credibilidad en medio de la oscuridad. Y ahora en medio de la oscuridad brillan periodistas, que son ellos la propia luz. Y son la marca. Ya, por otra parte, Y eso yo se creo está que es un poco lo que tú estás diciendo, a lo mejor no quita periodistas, digamos, lo que a lo mejor sí quita son puestos de trabajo. Quiero decir que hay cosas que tendrían que hacer los periodistas y que las empresas aprovechan y sustituyen a periodistas para obtener la información por otro tipo, de la misma manera que se está utilizando al periodista como hombre orquesta, que antes no existía. Quiero decir, tú ahora llegas, grabas, vas, haces un titular, lo haces un vídeo, escribes. Difícil que con toda esa tarea que se nos ha puesto de más, hagamos una información igual de buena rigurosa. que antes, igual de rigurosa. No sé si sustituye, pero... Eso va en detrimento, yo creo, de la calidad de la información, que luego tiene otras muchas ventajas, efectivamente. Bueno, de pero Carmela, yo creo que... Carmela Ríos, que dice que ha encontrado un hueco que en la tele no tuvo porque cerró CNN Plus, lo tiene en las redes. Que Lo que se ha quiero decir es que pero... existe el riesgo de que se sustituya la tarea del periodista por la tarea del ciudadano periodista. Y hay empresas que se aprovechen de eso simplemente para ahorrar. Es el error de los editores, si no apuestan porque haya otros periodistas que tengan tiempo para hacer información de calidad. Todos nos hemos acostumbrado como espectadores y consumidores de televisión a ver determinadas cosas. Es decir, vamos a ver, a todos nos gustan determinado tipo de programas, o todos decimos que nos gusta determinado tipo de programas. Si viéramos cosas que eran, en principio, el paradigma de la buena televisión hace 10 o 15 años, si las viéramos ahora nos aburriríamos, en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos. Porque ha cambiado nuestra forma de transmitir, nuestro lenguaje, queremos cosas más rápidas, consumimos la información más parecida al lenguaje de la publicidad, no nos damos cuenta, y vosotros sois jóvenes y no, a lo mejor no sois tan conscientes de eso, pero o sea, no admitiríamos un lenguaje ni audiovisual como el que teníamos hace 10 años, lo cual no quiere decir que no haya que buscar el rigor, que no haya que buscar la transparencia, que no haya que buscar la objetividad, eso sí, pero hay cosas que yo creo que tienen, bueno, como el negocio de la publicidad es otra, como la literatura es otra, no es que no es, bueno, sí hay ejemplos, pero no hacemos, los novelistas no hacen ahora novelas decimonónicas, es decir, la novela ha evolucionado y estamos en el siglo XXI, pues también un poco al periodismo, pero en cuanto a la estructura hay cosas que yo creo que no tienen marcha atrás. Bueno, vamos a ver, si ha parecido, no sé, en el caso de Hilario, que nosotros nos hemos opuesto a Twitter y mucho más a Internet, no es eso, yo vivo en Internet perfectamente, naturalmente, y vivo metido en todas mis iPad. Y además tengo una cosa muy interesante, en el iPad tengo en la página de inicio, además de todo lo que tenemos todos, tengo el Nature y el Science, no para enterarme del, pues no entiendo nada de lo que pone, pero sí para ver que está, cada día lo leo, estamos a un segundo de asistir a grandes transformaciones en el mundo de la ciencia. Eso sí me permite comprobar, observarlo, no le dejéis de prestar atención. En la robótica, en la astrofísica, en la nanotecnología, en la genética. Me gusta seguir un poquitín. No, yo vivo en Internet, habito en el mundo de Internet, en el planeta Internet. No. Y lo de Twitter no tengo nada que oponer a Twitter, absolutamente nada. Es un mecanismo de selección de mi tiempo que me ha hecho llevar a organizar mi vida de otra manera y sacrificar las innumerables posibilidades que sé que tiene Twitter y que las sé, pero he decidido perdérmelas porque sería una invasión en un tiempo del que carezco. Pero además yo sí vivo en Internet, me imagino tú también. Efectivamente, y no estamos hablando del futuro, es el presente, no, a lo mejor se nos ha malentendido. Efectivamente, esta está siendo la tercera gran revolución industrial, es decir, que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Se puede vivir, o sea, no puedes vivir ni sin las redes sociales, evidentísimamente, por supuesto, no hemos hecho ningún tipo de llamamiento a... No, lo que decimos, yo he pretendido decir, precaución, porque no todo lo que aparece por las redes sociales es verdad. Filtrémoslo, y nuestra obligación como periodistas es filtrar. Ahora, utilizarlo como una herramienta importantísima, básica, fundamental, desde luego. Y he dicho qué suerte tenemos los periodistas de ahora, que todavía nos podemos enganchar a esto, y qué suerte tienen los periodistas nuevos, que tienen una herramienta con la que nosotros nos juntábamos. Y entender también que las redes sociales son muy importantes, pero todavía no se ha abolido el mecanismo de representación política. Quiero decir, yo hice un comentario que decía, arden las redes sociales, decían. Entonces, decían, pero ¿cómo puede estar pasando esto si arden las redes sociales en sentido contrario? Porque las redes sociales son una verdad, pero hay otras verdades también, como ha recordado muy bien Vicente,
Y lo que se tiene que hacer es un poco lo que las mayorías dictan, que están representadas en el Parlamento con las mayorías y con otras. No vale decir, eso que se ha decidido allí no vale porque las redes sociales dicen otra cosa. Sí, pero hay que tener cierto sentido, cuidado, prestar la máxima atención, saber lo que significa, pero no caer en idolatrías tontas y mucho menos no otorgarles un poder representativo que no se tiene, ¿no? Ha habido algún día en que arden las redes sociales ha provocado decisiones políticas del último minuto. Yo recuerdo... Últimamente unas cuantas, sí, ¿no? en la izquierda. Y antes Los también, desahucios, por ejemplo. Zapatero paralizó una tarde la aprobación de una ley en una comisión del Congreso porque ardían las redes sociales. Que era la ley Sinde, si no recuerdo mal, que tenía que ver con Y internet. entonces se El armó, PP en el tema de los desahucios, se armó una una gran... tarde cambió también por lo mismo. Sí, efectivamente, es un juego de presión. Luego la acabaron aprobando, con el paso de los meses, pero aquel día que se iba a aprobar dio una orden y se le preguntó por qué. Bueno, es que había un malestar muy grande en las redes sociales y lo paralizó. Yo ahora sí, solo añadiría que igual que estamos obnubilados ahora por el mundo Twitter, no descartemos que si volvemos a tener una reunión aquí dentro de 5 años, a lo mejor se ha inventado otra cosa y Twitter es una antiguaya, que ya no le sirve a nadie. Así que hace 5 años casi ninguno de los que estamos aquí teníamos cuenta de Twitter, ahora la tenemos prácticamente todos, menos unos poquitos. Dentro de 5 años ya veremos lo que pasa. La jerarquía yo creo que siempre va a existir en todo. Hay gente de todo tipo, gente que con una información superficial y básica como la comida del día a día tiene suficiente, y gente que necesita más explicaciones. O sea, cada uno somos de una manera. Pero yo creo que el periódico jerarquizado va a tener una vida todavía prolongada a través de los iPads. El iPad, no quiero convertirme en Pedro J, a través de esa plataforma. Pues yo creo que sí, que tiene todavía una vida a través del iPad. Es verdad que el periódico jerarquizado, o sea, todos lo habéis vivido, o sea, la versión digital de los periódicos frente a la versión del iPad de los periódicos son dos realidades completamente distintas, y como decía Iñaki, va a haber muchas ofertas y yo creo que todavía se va a buscar, sobre todo en otras generaciones como la gente de 30, 40, el papel no, el papel irá desapareciendo, pero estará jerarquizado en el digital. Bueno, con esa reflexión nos vamos a quedar. Yo creo que hay que hacer otro debate más, otra mesa redonda, porque se quedan muchas preguntas en el aire, pero me dice el editor José Antonio que tienen que cerrar la tienda, que nos tienen que tenemos que terminar ya, ¿no?